Muy buen día, nuevamente estamos acá con ustedes para hablar un tema más de lo que es el curso de construcciones rurales y el tema específico de los caminos rurales. En esta oportunidad vamos a hablar, a hacer un recordatorio de lo que decíamos que es un camino rural. Pues decimos que es un sistema de transportación que se construye generalmente para mejorar y explotar los recursos de alguna zona rural o de alguna zona en desarrollo. Para diseñar un camino tenemos que considerar varios aspectos, factores o características del diseño. De tal manera que tenemos en primera instancia el primer factor, que es la pendiente. Cuando hablamos de pendiente, tenemos que referirnos a la pendiente en dos aspectos: a la pendiente longitudinal y a la pendiente transversal. ¿A qué se refiere la pendiente longitudinal? Esta se refiere al desnivel que va a tener el camino a lo largo de todo su eje longitudinal. Es decir, la pendiente que nos va dando la diferencia entre uno y otro punto en el transcurso del recorrer del camino. Ahora, la pendiente transversal se refiere al desnivel que vaya a tener cada una de las secciones del camino, secciones transversales. Entonces ahí nos estamos refiriendo a lo que es la pendiente transversal. Otro factor son las curvas que va a llevar el camino. En primer lugar tenemos las curvas horizontales, es decir, la unión de las rectas que tiene ese camino va a constituir las curvas horizontales. El tercer aspecto son las curvas verticales. ¿Cuáles son estas? Pues prácticamente las que van a resultar de la unión de una bajada y una subida, y de esa cuenta se van a formar curvas hacia abajo o hacia arriba, lo que son los bordos en una carretera o los columpios en un camino, una carretera o camino. Y luego tenemos el tercer aspecto, que es el perfil transversal. El perfil transversal se refiere a cada una de las partes que van a constituir un camino ya estando construido. Entonces, el camino va a tener estos componentes. El camino a través de un corte. ¿Qué es esto? Aquí vamos viendo cómo el camino pasa en este corte que se hizo, y de esa cuenta es de que aquí se van a formar los taludes de corte. ¿Qué es esto? Este desnivel de acá va a formar los taludes de corte. También tenemos un tercer componente, que es el acotamiento. Es esto: los diferentes puntos que van de aquí para acá, los diferentes puntos de altura que va a tener ya el camino terminado. Luego tenemos el otro componente, que es el talud de relleno. Ese se va a dar a la hora de ir conformando el camino, acondicionando el suelo que proviene de este corte, y lo vamos acondicionando acá y acá, y de esa cuenta entonces vamos formando
este talud de relleno. Luego tenemos ya otra parte del camino, que es una estructura accesorio en lo que se refiere a la construcción del camino, y que constituye la alcantarilla. Esta alcantarilla pues es, como les digo, una infraestructura accesoria al camino que va a servir para conducir a través del camino agua que va a cruzar de la parte más alta hacia la parte más baja. Esta agua puede ser proveniente de un arroyo o proveniente de escorrentía de lluvias. De tal manera que tenemos que darle un manejo a esta agua para que pues no nos dañe el camino. También tenemos otra parte que son los carriles de circulación, dependiendo de si es de 2 vías, o el carril de circulación si es de una sola vía, que está constituido por la franja por donde van a circular los vehículos. Seguimos con la superficie de rodadura, que es esto de acá. Es prácticamente, como quien dice, una capa de acabado en el camino para darle la superficie por donde van a estar los carriles de rodadura. Luego tenemos la capa base del camino, que es esto. Este material que vamos a colocar acá para darle firmeza, para darle las características adecuadas al camino para que cumpla una función lo mejor posible para el tránsito de los vehículos por él. Y después tenemos la subrasante. Esa es la superficie que le conformamos al camino para que encima de él, encima de esta superficie, ya podamos colocar la capa base y luego la superficie de rodadura. Entonces esta superficie original es la superficie del terreno original. Cuando vamos conformando el camino, vamos haciendo los cortes y los rellenos, de tal manera que con el material propio del lugar vamos a formar la subrasante, que es esta capa. Acá tenemos también los componentes del camino, pero en una sección transversal. Acá vemos que en cada uno de los puntos que podamos tomar del camino vamos a determinar que existe cada una de estas partes o componentes del camino. En primera instancia tenemos lo que se conoce como derecho de vía, que va dentro de el límite derecho y el límite izquierdo de la franja que le pertenece puramente al camino, que es propiedad prácticamente del camino. Es el derecho de vía, que va prácticamente desde un lado hasta el otro y que es lo que es propiedad prácticamente del camino, como les digo. También está el ancho de limpieza, que es una faja que está dentro de lo que es la faja del derecho de vía y que únicamente se tiene que dejar una parte de cada lado a partir del derecho de vía hacia adentro para luego constituir el ancho de limpieza, y esto es una franja donde se va a quitar todo lo que es la cobertura vegetal para que allí se pueda comenzar ya a trabajar puramente lo que es el camino. Dentro de esta vamos entonces a establecer el ancho de la construcción. Este ancho de construcción
va a venir desde el inicio del talud de corte hasta el final o el pie del talud de relleno. Esta franja entonces es la que vamos a llamar ancho de la construcción. Dentro de esta decíamos que entonces va a estar el talud de corte, que es la superficie que vamos a elaborar después de haber sacado este material que no nos va a servir. Este material venimos y lo transportamos a colocarlo acá y vamos a hacer el relleno para formar el talud de relleno. Luego tenemos la cuneta. Esta cuneta pues prácticamente es una zanja que va a la orilla de todo el camino para manejar lo que es el agua que pueda venir de la lluvia o de algún vertiente mínimo que pudiera haber en el recorrido del camino. Entonces aquí estamos ya manejándola, esa agua, por medio de la cuneta. Luego tenemos lo que mirábamos en la diapositiva anterior, que es la corona, que es puramente la parte de la rodadura que explicábamos. A la orilla de esto va a estar el hombro de cada lado de la corona. Luego tenemos aquí la superficie de rodadura que mirábamos en la diapositiva anterior. Tenemos también la capa base y la subrasante. Era lo que mirábamos en la diapositiva anterior. Inicialmente el terreno era este. Es el terreno natural. Va acá. Luego le hacemos el corte acá y el relleno de esta manera. Entonces el camino va a quedar en su sección transversal de esta manera. Entonces, ¿qué componentes va a tener puramente el camino? Vamos a ver que está el revestimiento que mirábamos en las diapositivas anteriores, la capa base y la subbase, para luego dejar la subrasante acá. A la hora de diseño, entonces, tenemos que hacer algunos cálculos. Y el primero que tenemos que calcular es la pendiente. ¿En qué consiste la pendiente? Pues la pendiente, como decimos, es la relación que existe entre el desnivel que debemos superar y la distancia horizontal que debemos recorrer. Esquemáticamente lo podemos ver de esta manera. Acá, este es el punto A y nos tenemos que transportar o trasladar hacia el punto B. Pero para trasladarnos de aquí para acá, tenemos que vencer esta distancia horizontal, recorriendo esta distancia vertical. Entonces la pendiente va a ser la relación entre la distancia vertical y la distancia horizontal, en porcentaje o en grados de pendiente. Para calcular la pendiente, entonces, decimos que una pendiente en tanto por ciento, basta con resolver la siguiente regla de 3, que es la distancia en horizontal es a 100, como la distancia en vertical es a x, o sea, distancia vertical por 100 partido distancia horizontal nos va a dar el porcentaje de pendiente. Entonces, para el cálculo de la pendiente en porcentaje, tenemos que
la distancia vertical por 100 partido distancia horizontal nos va a dar este porcentaje. Por ejemplo, si en 100 metros de distancia horizontal se suben 7 metros de distancia vertical, la pendiente sería 7 por 100 partido 140 y nos va a dar 5% de pendiente. Para calcular la pendiente en grados, basta con resolver el triángulo rectángulo con los catetos conocidos, de tal manera que la tangente de A va a ser igual a la altura sobre la distancia. Esquemáticamente vemos acá que la altura es este cateto y la distancia horizontal es este otro cateto. Entonces, de tal manera que aquí tenemos lo visto anteriormente y podemos ya calcular la pendiente en grados. Entonces, en base a la pendiente, el terreno puede clasificarse en estas categorías. Decimos que es un terreno llano cuando la pendiente va del 0 al 5%. El terreno es ondulado cuando va del 5 al 10%. Y el terreno es accidentado cuando va del 10 al 30%. Y por último, muy accidentado cuando la pendiente es mayor del 30%. Y esto entonces nos va a hacer referencia de cómo va a ser nuestro terreno en el cual vamos a construir nuestro camino. Si este terreno se va a construir en un terreno llano, en un terreno ondulado, en un terreno accidentado o en un terreno muy accidentado, o lo más seguro es que sea en la combinación de cada una de estas 4 categorías. La pendiente longitudinal es la inclinación de la rasante del camino a lo largo de su alineamiento. Entonces, la pendiente longitudinal máxima de los caminos se asocia con la dificultad que ofrece la topografía. En ocasiones se prefiere alcanzar una cota determinada con una pendiente fuerte y luego llegar a una calzada con una pendiente menor. Lo que se pretende es tener la mayor parte del camino con la menor pendiente posible, siempre y cuando no sea una pendiente cero, porque la pendiente cero nos da problemas con el manejo del agua de lluvia que nos produce encharcamiento. Entonces, lo que se recomienda es en terreno plano, ya que decíamos el terreno plano va de 0 al 5%, pero que no sea la pendiente menor del 2%. La pendiente transversal es esta. Es la pendiente que va del centro del camino hacia la orilla. En las curvas horizontales del camino, la pendiente transversal forma lo que se llama el peralte, que es ya es una pendiente corrida desde acá hasta el otro lado. Esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente.